nos ha edificado a través de estar juntos, ¿no? El Día del Señor es para estar juntos. Y vamos a entrar a una nueva serie, ¿ok? Vamos a entrar a una nueva serie. Y vamos a entrar a una serie como dando la apertura para Semana Santa. Gracias. Vamos a dar una serie dando la apertura a Semana Santa. Y vamos a hablar sobre el poema que Jesús citó en la cruz. ¿Ok? Yo sé que en la Iglesia Católica siempre se habla de las palabras de Cristo en la cruz, pero vamos a relacionarlo como si fuera un poema que lo dedicó al mundo, un poema que le dedicó a sus hijos, un poema que el Señor mismo se encargó de decir en medio de la aflicción de la cruz, se encargó a decirnos este poema donde palabra tras palabra da un significado muy grande. ¿Ok? Y yo para esto quiero decir algo. Vamos a empezar con el perdón. Y cuando nos referimos al perdón desde una perspectiva humana, siempre vamos a llegar a un perdón condicional. Te perdono, pero siempre hay un pero, ¿no? Te voy a perdonar, pero siempre hay un pero. ¿Por qué? Porque el perdón humano es un perdón condicional. El perdón humano siempre va a ser de esta manera. Y más aún es difícil perdonar cuando hay un pasado, cuando tal vez hay un pasado de humillación, tal vez hay un pasado de maltrato, tal vez hay un pasado de peleas, un pasado de agresión. Es mucho más difícil perdonar, se complica. Y más aún, ¿no? Luego de estas circunstancias, más aún se complica cuando no hay un arrepentimiento de la parte agresora. Cuando ni siquiera vemos un arrepentimiento, pues decimos, ¿cómo voy a perdonar por ello? ¿Ok? Y yo sé que todos ustedes han escuchado, siempre hay canciones que hablan del perdón y siempre mencionan, ¿no? Que te perdone Dios, porque yo no te perdono, ¿no? Hay cantantes peruanos, ¿no? Mexicanos que hablan sobre ese perdón condicional, ¿no? Es más, siempre se le atribuye el perdón de esa forma solamente a Dios, porque el perdón sin ningún requerimiento, el perdón sin condición, se lo atribuimos solamente al Señor. Porque el ser humano por lo general siempre va a estar enfocado al perdón condicional. El ser humano siempre va a estar enfocado al te perdono, pero hay algo que tienes que hacer. Sin embargo, vamos a ver que el perdón de Dios es incondicional. Y la Biblia nos menciona que sí hubo un hombre que luego de pasar humillación, luego de pasar maltrato, luego de pasar indiferencia y todo lo peor que un ser humano puede llegar a pasar, incluso hasta la muerte, llegó a perdonar aunque los agresores no se lo merecían. ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre las primeras palabras de Cristo en la cruz. Y para esto quisiera que leamos Mateo 23 del 26 al 38. Lucas 23 del 26 al 38. Gracias. Ok. Ahí pueden buscar en sus Biblias, pueden abrirlas, pueden prenderlas. Lucas 23 del 26 al 38. ¿Lo tenemos? A ver, les doy unos segundos ahí. El primero que lo encuentre de un grito. Lucas 23 del 26 al 38. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Genial. La palabra de Dios dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que lo llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados cúbrannos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará?
Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecieron, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, diciendo: este es el rey de los judíos. Oramos. Amado Dios, gracias te damos por la preciosa oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Y gracias porque podemos compartir con cada uno de mis amigos, con mis hermanos que estamos aquí. Dios Todopoderoso, y también por los que están en las redes, tú seas abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder, Señor, captar y también aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ustedes saben que todo texto siempre tiene un contexto, ¿sí? No podemos analizar un texto sin ver el contexto previo. No estaríamos agarrando un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto. Y vamos a ver este texto dentro de su contexto. ¿Y cuál es el contexto inmediato? Jesús había sido capturado. ¿Ok? Jesús había sido capturado, y lo más loco es que la justicia sí funcionaba bien en el tiempo de los judíos, porque lo condenaron rápidamente. Sé que nosotros estamos acostumbrados que la justicia tarde, pero aquí sí funcionó muy bien. Jesús fue condenado rápidamente, todo en cuestión de horas. Y en esas horas, mientras que llevaban a Cristo de tribunal en tribunal, Cristo había sido maltratado, había sido humillado, golpeado, azotado. Lo peor de todo, estaba sin dormir porque lo capturaron de noche. Imagínense, sin dormir, cansado, y tener que ser golpeado, tener que ser ahí humillado. Cristo estaba así. Es más, habían cosas más duras. ¿Por qué? Sus amigos lo habían abandonado. Jesús siempre andaba con sus discípulos al costado, estaba él y sus 12. Sin embargo, sus amigos más cercanos lo habían abandonado. Es más, hasta Pedro lo negó, como Cristo mismo lo había dicho. ¿Se imaginan todo lo que estaba Cristo pasando en su humanidad? Recordemos que Cristo estaba en su cuerpo humano, tenía esos sentimientos, sentía el dolor, y Cristo estaba ahí. Había sido juzgado y había estado con todo lo que le pasó. Es más, Judas hasta lo había traicionado. Y si nosotros, siendo como somos, pues nos duele cuando incluso en nuestros momentos más difíciles nuestros amigos no están. Nos duele cuando de repente incluso algunos amigos nos niegan. Y más cuando hay una traición de parte de los amigos. Imagínense Cristo. Y no solamente ello, estaba con golpes, estaba con maltrato. Y aquí vamos a ver algo. Vamos a ver lo que pasó Cristo primero antes de la crucifixión. Y lo primero que pasó fue indiferencia. ¿Por qué indiferencia? Cristo, por todo lo que había pasado, lo normal era que los malhechores que eran condenados a la cruz carguen su cruz, o al menos el travesaño de la cruz, que igual era pesado. Y Cristo debía cargarlo, pero luego de golpes, luego de maltratos, sin poder dormir. No era que de repente, bueno, lo condenaron el día anterior en la mañana y pues bueno, descansó al menos lo poco que podía descansar. No, Jesús había sido azotado toda la noche, había pasado todo ello, y Cristo ya no podía con la cruz. Y en eso había un hombre, Simón de Cirene, y hay algo muy especial en él, que Cirene no era una ciudad ni siquiera cercana a Jerusalén. Cirene era una ciudad del norte de África. Podríamos decir que incluso Simón de Cirene ni siquiera conocía a Jesús.
Simplemente era un judío que vivía en el norte de África, que había ido a la Pascua judía, que había ido de repente incluso a vacacionar, a celebrar la Pascua judía en Jerusalén. Y en eso se vio con el espectáculo, estaba parado ahí y viene el romano y le dijo: tú ven, carga. ¿Se imaginan lo que este hombre de repente, incluso cargando la cruz, le podría haber dicho a Cristo? Porque la cruz solamente estaban condenados los malhechores. Los peores criminales estaban en la cruz condenados. Y este Simón de Cirene había ido al acto religioso de la época más grande. Había ido a pasar su Pascua ahí. La Pascua lo había ido a pasar en Jerusalén. Y viene un romano y le dice: ven tú, carga. Todo lo que le ha podido pasar, incluso hasta la indiferencia de Simón a este Cristo, un hombre que no pecó, pero Simón no lo conocía. Simón no estaba al tanto de la situación. Y acuérdense que habían opiniones divididas, porque para muchos Cristo sí era el Hijo de Dios, el Mesías, pero había muchos más que decían: no, este debía ser condenado, crucificado. Entonces la indiferencia de Simón de Cirene en todo el camino a la cruz era una de las cosas que Cristo pasaba, y no solamente la de él, sino la de todos los que estaban también felices porque Cristo iba a ser crucificado. Ese era lo primero que Cristo pasó al momento de arrancar su camino a la cruz, su camino al Calvario. Lo segundo que pasó eran razones equivocadas. Todos han escuchado el popular llanto de las tres Marías, ¿no? Cuando una mujer a veces es bastante quejona, ¿qué le dicen? Ya estás como las tres Marías. Y ese es un dicho popular porque siempre se imaginan a las tres Marías llorando por piadosas, porque Cristo estaba siendo justificado. Sentían pena por Cristo, ¿no? E incluso ahora nosotros, ¿no? Cuando de repente nuestras abuelitas pues están ahí, siempre dicen: no, el niño Jesús pobrecito fue crucificado. Y estamos pensando en Cristo de esa manera piadosa, porque decimos: wow, incluso hasta hay memes, ¿no? ¿Han visto los memes, no? Que dicen: cuando las chicas, si existiera la máquina del tiempo, regresan al tiempo y le dicen a su abuela: yo soy tu nieta. Ah, sí, se abrazan. Y los hombres: Jesús, Judas te va a traicionar. Y Jesús le pregunta: ¿quién? ¿Iscariote o el otro? Y el hombre, que habían dos. Pero siempre estamos pensando en eso, en que si pudiéramos cambiar la historia, lo haríamos. Siempre decíamos: no, si yo estuviera ahí, me hizo recordar una canción, pero si pensamos que si yo estuviera ahí, pues yo hubiera hecho el cambio, hubiera luchado, hubiera entregado mi vida por Cristo. Sin embargo, desconocemos que el contexto es que cuando un judío iba a ser crucificado por los romanos, siempre habían hombres y mujeres llorando por ese juicio. Cristo no era el primero por el cual de repente un grupo de judíos se acercaba llorando. Esa era la tradición en medio de la crucifixión. Y estas mujeres estaban con razones equivocadas. Y voy a hacer un paréntesis, ¿no? Jesús ahí le dice a las mujeres: no deben llorar por mí, deben llorar por lo que se les viene, ¿no? Jesús ya profetizando en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y todo lo que Mateo 24 narra, porque iba a ser terrible esa destrucción. Es por eso que incluso Cristo ahí volvió a hacer recordar: ustedes pedirían ser estériles antes de dar a luz. Y para los judíos, para las mujeres judías, ser estéril era lo peor que podía pasarles. Y Cristo decía: ustedes en ese momento anhelarán eso porque va a ser terrible. Cierro el paréntesis, no va a ser el tema de la escatología hoy día. ¿Okay? Entonces, la costumbre del llanto judío en una crucifixión o en una ejecución pues era tradicional. Estas personas, estas mujeres, pues pensaban que Jesús tal vez daría lo que fuera por no estar ahí. Y esa era una razón equivocada, porque Cristo mismo desde su eternidad había decidido estar en ese lugar, pasar esas circunstancias, pasar lo que estaba
pasando. El llanto de estas mujeres, por más piadoso que se veía, era un llanto muy tierno y genial, pero eran las razones equivocadas. ¿Por qué? Porque este llanto no debería ser por Cristo que estaba yendo a la cruz, sino por todos los que le rechazaron y rechazarían a ese Cristo en la cruz. Esas son las razones equivocadas que Cristo también pasó en su camino hacia la cruz. Hasta que llegó el momento de ser crucificado. Y sabes, aquí hay una gran injusticia. Porque a pesar de que Cristo había decidido estar ahí, pues la gran injusticia es que Él no merecía estar ahí. Y Él seguía siendo un ser humano, aquí 100% hombre, no 100% Dios, pero 100% hombre también, en el cual Él se veía sin haber cometido nada. E inclusive, ¿no?, cuando se acerca a Pilatos, le dice: yo no he hecho nada. ¿De qué me juzgan? Yo solamente he dicho esto. Y hasta Pilatos decía: este hombre no tiene la culpa. Lo crucificaron en medio de dos malhechores. Ustedes saben que siempre el del medio es el cabecilla o es el peor, ¿no? Y Cristo estaba en esa injusticia, siendo puesto como el gran malhechor. El de los tres que habían sido crucificados, el más peligroso. Los ladrones sí estaban siendo justamente castigados. Estos ladrones sí merecían la cruz. A ellos sí necesitaban tener ese castigo en la cruz. Pero el del medio, el que consideraban más peligroso, fue el único inocente que llegó a la cruz en medio de ladrones y condenado de forma injusta. Ese fue Cristo, pasando esa injusticia para Él. Entonces el Señor estaba pasando por indiferencia, por razones equivocadas, por injusticia. Y viene lo peor, que creo que nadie le gustaría pasar, que son las burlas. Y no estoy hablando de bromas, porque de repente nosotros acá, en los que tenemos más confianza, nos burlamos, o nos bromeamos, perdón, no nos burlamos, nos bromeamos, y siempre hay su chapa y nos reímos y todo. Pero estas eran unas burlas que podrían destrozar el autoestima de cualquier persona. A Jesús le echaron suertes a sus ropas. Era tradición que los 4 soldados romanos que escoltaban al condenado se repartieran las ropas entre sí. Y la indumentaria judía tenía 5 partes. Tenía 5 partes. Y la túnica, que era la parte más bonita, era la que se empezaron a echar suerte. ¿Por qué? Porque le tocaba de todas las ropas ya uno para cada soldado, pero queda esta quinta. ¿Qué hacemos? No, si la rompemos pierde su valor. Vamos a echar suertes. No dicen que este es el rey, vamos a echar suertes. Ahí empieza la burla a Cristo. Las personas que habían venido, es más, la Biblia dice que gobernantes habían venido a ver la crucifixión de ese Cristo. Era el espectáculo que para ellos era el mejor espectáculo. Venían a reírse. Miran, ese decía que era el rey, mira cómo está muriendo ese rey. Él decía que iba a ser el rey, el que iba a liberar. Ni se puede salvar a sí mismo y va a venir a liberar a los demás. Gobernantes, ni siquiera gente común, sino reyes venían a ver esa crucifixión, a burlarse de nuestro Señor. Es más, cuando le dieron vinagre, lo dieron con ese son de burla. Algunos piensan que le dieron vinagre porque el vinagre amarga. No. El vinagre termina siendo un analgésico de la época. Entonces ellos, al ver que Cristo no podía soportar porque el dolor era inmenso, le dieron vinagre. Ya pues, toma pues, al menos con esto se te va a pasar el dolor un poco. Sin embargo, Cristo lo rechazó. Esta era la burla que pasaba a Cristo. Y otro dato: cuando un malhechor iba a ser condenado,
sobre todo a la cruz, siempre pasaba uno de los soldados con un cartel que decía el crimen. Siempre pasaba un cartel que decía el crimen, ¿no? Algunos decían, ¿no?, ladrón, otros decían asesino, ¿no?, otros terroristas, qué sé yo, un montón de crímenes que podían surgir en la época. Y el de Cristo decía su crimen: Jesús, Rey de los judíos. ¿Y lo decían por qué? ¿Por ser verdad? No, por burla. Los romanos estaban burlándose del pueblo de Dios que era en ese tiempo, los judíos, y decían: aquí está su rey, condenado, crucificado, el rey que los iba a liberar, aquí está, y lo estamos crucificando. Esa era la burla que Cristo pasó en su cruz. Y ya Cristo estaba crucificado en la cruz y estaba soportando todo eso, la indiferencia de muchos, las razones equivocadas de los que estaban incluso allí a su alrededor. Estaba pasando también la injusticia de estar ahí en medio de ladrones, condenado como lo peor que podía pasar, y en medio de burlas. Y en medio de esas burlas y en medio de todo lo que pasó el Señor, todo el escarnio, todo el sufrimiento, todo el maltrato, suelta lo que ningún otro hombre en esas circunstancias podría decir. Porque yo creo, estoy completamente seguro, si alguno de nosotros estuviera, lo último que se nos ocurriría es lo que Cristo dice ahí. Y es una oración al Padre diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo estaba en la peor circunstancia y las primeras palabras que dijo en este lindo poema de la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas personas no merecían el perdón de Dios. Estas personas que estaban ahí no merecían el perdón ni la misericordia de Dios. Y Cristo rompe en ese momento todo el paradigma de lo que del perdón se conocía. Todo el paradigma de lo que de perdón trataba. Porque los judíos querían a un rey para que dominara el imperio romano y ellos pudieran conquistarlos. Sin embargo, Cristo enseñó algo que rompe todo paradigma, y es el perdón divino. Perdonó a pesar de que estos eran inmerecedores. En ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Cristo les estaba diciendo a cada uno de los que estaban ahí: te perdono aunque no te lo merezcas. Y ya para acabar, Cristo nos dice a cada uno de nosotros: te perdono aunque no te lo merezcas. Y ese poema de amor lo hemos escuchado a diario desde el inicio de nuestra conversión y de nuestra vida cristiana. Éramos inmerecedores. Tal vez nosotros éramos los que éramos indiferentes a Cristo y solamente en Semana Santa y en Navidad nos acordábamos un poco de Él. O tal vez éramos los que estábamos por razones equivocadas y veníamos a la iglesia simplemente para que el Señor cumpla nuestro mayor sueño anhelado, o nos saque de vicios, o nos saque de pobres. Y estamos tal vez por las razones equivocadas. O tal vez no veíamos la injusticia del castigo del Hijo de Dios en la cruz y nos poníamos a nosotros como tal vez iguales a Él, diciendo: pero yo no he pecado. Qué genial, Cristo murió por los pecadores, pero yo no he pecado, y nos estamos poniendo injustamente al mismo nivel de nuestro Señor. O tal vez éramos de los que estábamos burlándonos a diario del Señor. Tal vez éramos de los que buscábamos burlas completas al Señor, o decíamos burlas a Dios. Sin embargo, en su momento nuestro Señor nos dijo: te perdono aunque no te lo merezcas. Y estamos aquí, escuchando la palabra de Dios, estamos aquí meditando en la palabra,
estamos aquí gozosos como hermanos, unidos en el día del Señor. Y ese te perdono aunque no te lo merezcas es el poema que debemos pregonar en todo momento al predicar la palabra de Dios. Nuestro evangelismo no debe ser: ¿sabes qué? ¿Estás mal? Yo sé que el Señor quiere curarte. Ese no es el enfoque central del evangelismo. ¿Sabes qué? ¿Tienes problemas en tu casa? Yo sé que el Señor quiere arreglar esos problemas. ¿Sabes qué? ¿Necesitas dinero? Yo sé que el Señor te puede prosperar y bendecir. Ese no es el enfoque del evangelismo real. El enfoque del evangelismo real es que éramos inmerecedores del perdón de Dios, pero por su propia gracia, por su pura gracia, nos hizo merecedores por medio de Cristo en esa cruz. Ese es el enfoque que debemos dar. Ese te perdono aunque no te lo merezcas debe ser el enfoque que le demos en todo momento a nuestra predicación. No debe haber más. No debe haber otra cosa que salga de nuestra boca cuando evangelicemos, sino te perdono, que el Señor te perdona aunque no te lo merezcas. Y sabes, ese te perdono aunque no te lo merezcas es el punto que el Señor sigue diciendo al mundo entero, pero pocos entienden. Tal vez si estás aquí o incluso en las redes, pues es solo a través de Cristo que tenemos ese perdón. Al escuchar sus palabras, el Señor abre nuestros oídos y da entendimiento a este misterio de la fe. Y es un gran misterio porque lo normal que el hombre cree es que tiene que obrar bien para ser salvo, obrar bien como para decir caerle bien a Dios. Sin embargo, ese no es el misterio que vemos en la palabra. El misterio que vemos en la palabra es que a pesar de ser inmerecedores, a pesar de ser de esos injustos, de esos burlones, de esos que están por las razones equivocadas, pues el Señor nos perdona aunque no lo merezcamos por el puro afecto de su gracia. Entender ese misterio de la fe es el que nos lleva al arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino. El Señor nos perdonó y nos sigue perdonando incluso aunque no lo merezcamos. Y el Señor sigue perdonando aunque no lo merezcan allá en el mundo. Y esto nos debe llevar a nosotros, primero, a tomar conciencia de que somos hijos de Dios, perdonados por Él, justificados por Él, y que como hijos de Dios, que se nos fue dado toda esa gracia inmerecida, pues debemos dar frutos de arrepentimiento y debemos estar constantemente obrando bien, no para obtener perdón o obtener más perdón, sino porque es necesario actuar como hijos de Dios. Y nos debe llevar también a seguir predicando la palabra. La iglesia debe estar en constante crecimiento. A veces somos tan pesimistas que estamos viendo las noticias y vemos ya se acerca la guerra, se acerca el fin, Señor ven ya, y dejamos de hacer lo que el Señor nos dice, que es crecer como iglesia. Yo quiero ponerles en conciencia, si ustedes creen que el Señor volverá por segunda vez cuando su iglesia no está haciendo su trabajo, cuando su pueblo no está predicando el evangelio. El Señor viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Y esto no quiere decir personas perfectas, personas que se ponen faldas largas, que se cortan el cabello chiquito, que no se maquillan. De eso no está hablando el Señor. Cuando habla de una iglesia perfecta, pura, sin mancha, está hablando de una iglesia que sale a conquistar las esferas de la sociedad, que sale a evangelizar, que crece. El Señor va a venir cuando su iglesia esté trabajando. ¿Anhelas el regreso del Señor? Todos lo anhelamos.
pero pongámonos manos a la obra. Prediquemos el Evangelio y sigamos predicando este poema o este primer verso del poema, que el Señor perdona aunque no lo merezcamos. Pongámonos de pie. Y vamos a orarle ahí al Señor. Dios amado, gracias te damos porque nos perdonaste, no lo merecíamos. Éramos completamente pecadores, Señor. Y al llegar a tus caminos incluso podemos ver lo viles que podemos ser. Aunque tal vez antes intentábamos justificarnos de que no éramos malos, pero entender que tú nos perdonas, Señor, nos hace ver que éramos tan inmerecedores. Y que incluso desde nuestra perspectiva el que nos hayas perdonado es un poco injusto, porque merecíamos el castigo, pero estabas tú ahí perdonándonos aunque no lo merezcamos. Y gracias por ello, Señor, porque no hay nada que pueda hacer para obtener tu perdón, nada que podamos hacer para obtener tu misericordia, sino es el simple afecto de tu gracia que llega a nuestras vidas, nos hace entender el misterio del Evangelio, nos hace creer y nos hace vivir una vida arrepentida, Señor, y te agradecemos por ello. Señor, gracias también porque tú permites que ese mismo mensaje sea transmitido hoy como eje principal de tu Evangelio. Tú perdonas. Y tú perdonas, Señor, a gente inmerecedora, porque nadie merece un perdón tan puro, un perdón tan divino. Y Dios amado, te pido también por cada persona que no conoce tu palabra y que está escuchando el mensaje, pues Señor, tú seas ahí abriendo su entendimiento y pueda entender que tú perdonas, que eres tú quien perdona, sin condiciones, sin nada a cambio, solamente por gracia. Señor amado, como iglesia también te pedimos que toda esta temporada que queremos enfocarla al evangelismo, nos hagas traer, Señor, durante todo este mes a una sola persona para poder encaminarla, poder predicarla, explicarle tu evangelio. Y Señor, oro por cada una de las personas, cada uno de los miembros de esta iglesia que se están uniendo a esa visión, que se están uniendo a ese sueño de hacer crecer tu iglesia, de hacer crecer tu reino, para que tu iglesia siga conquistando cada esfera de la sociedad. A ti solamente te das la gloria, te alabamos. Te alabamos Padre, te alabamos Hijo, te alabamos Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle fuertes palmas.